Bien, queridos hermanos, nosotros en escatología hemos estado hablando acerca de la muerte física. Estuvimos tratando la clase pasada y a la luz de eso también han ido saliendo ciertos temas que vamos a ir abordando en relación Avancemos. Y hoy nos corresponde hablar de la inmortalidad del alma. Vamos a hablar de la inmortalidad del alma y cómo a la luz de la Biblia podemos también dar respuesta o comprender acerca de esta situación o esta condición del ser humano. Nosotros la clase pasada hablábamos de la muerte física y la podíamos definir, si bien es cierto es un castigo por el pecado, pero la podríamos definir como la separación entre el cuerpo y la parte inmaterial del ser humano. Esa era como la definición que nosotros dábamos, tomándonos de Eclesiastés 12:7. Por tanto, la muerte física representa eso, una separación entre la parte material, en este caso el cuerpo, y la parte inmaterial del ser humano. Ya lo podemos llamar alma, espíritu, conciencia, lo que sea. Hay una separación, y eso es lo que describe Eclesiastés. Por un lado, entonces, el cuerpo físico, la carne, lo material, comienza su proceso de descomposición, que es la descomposición natural, que el cuerpo empieza a deteriorarse, la carne empieza también a deteriorarse, quedan los huesos, y es lo que nosotros vemos cotidianamente, de cuando una persona muere es encerrada en un cajón y es enterrada, porque obviamente hay un proceso de putrefacción o de vuelta al polvo, como diría la Escritura. Sin embargo, ¿qué pasa con la parte inmaterial entonces? ¿La parte inmaterial acaso se descompone, se destruye, se empieza a desaparecer? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Ya? Por un lado, la Biblia nos dice de que el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo, pero ¿qué ocurre con el alma, si lo quisiéramos llamar de esa forma? ¿O qué ocurre con el espíritu, si es que lo llamamos de la otra forma? ¿Sigue existiendo? ¿Desaparece? ¿Va a algún lugar o no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en lo que es la inmortalidad del alma. O sea, dicho de otra forma, esa parte inmaterial del ser humano no desaparece, no se acaba, sino que perdura con el tiempo. Y acá hay que ser bien sinceros, hermanos, que el concepto de inmortalidad del alma no es un concepto que venga tanto de la Escritura o del cristianismo, sino que también responde a un desarrollo de la filosofía griega. Ellos también se preguntaban acerca de esto, del alma, de dónde iba el alma, de dónde venía. Por lo tanto, esto es un desarrollo más filosófico, pero, sin embargo, podemos dar respuesta a la luz de la Biblia, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y en primer lugar, es importante mencionar que la Biblia menciona que solo Dios es inmortal, que solo Dios o que solo en Dios está la inmortalidad. Así que busquemos 1 de Timoteo 6, del 15 al 16. 1 de Timoteo 6, del 15 al 16. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en esa carta. El primero que lo encuentra levanta la mano y lo lee nomás, ¿ya? Aquí puede ser cualquier versión, hermano, ¿ya? Si tiene Reina Valera, bien. Si tiene NBI, perfecto. 6, 15 al 16. Puede ser la Biblia de las Américas. Ya. Amalia. Le vamos a dar la oportunidad a la Amalia. Bien fuerte, dale. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Ya? Entonces Pablo va a decir eso, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, al menos bíblicamente, por definición, solamente a Dios le pertenece la inmortalidad. Si nosotros hablásemos como un atributo o una cualidad, la inmortalidad es una cualidad o atributo de Dios, que de Él viene, de Él proviene. Por lo tanto, si es que alguna criatura o ser creado manifiesta inmortalidad, es porque proviene de Dios. Viene de Dios esa cualidad. Dios se la concede, por decirlo de alguna forma. No es que sea una cualidad innata de las criaturas. Dios concede la inmortalidad. Por tanto, los ángeles o el ser humano, si es que tiene esta idea de inmortalidad, es porque proviene de Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque, como les decía yo, esta idea de la inmortalidad del alma tiene un desarrollo griego, ya de la filosofía griega. Ahí ustedes conocerán a Aristóteles, Platón y un montón de filósofos que enseñan en el colegio, en el liceo o en la universidad. Y ellos también buscaban dar respuestas a esto del alma, del ser, de quiénes somos, cómo somos y a dónde vamos. ¿Y qué es lo que enseñaba la filosofía griega, en este caso Platón? Ellos pensaban y decían de que el alma no tenía inicio ni fin. Ellos la veían de esa forma. El alma no tenía ni inicio ni fin. Por lo tanto, el cuerpo venía a ser, por decirlo de alguna forma, una especie de prisión del alma. Eso es lo que enseña Platón, por ejemplo. Platón decía que el alma o la parte inmaterial era lo bueno, en donde estaba, por decirlo de alguna forma, la bondad, lo esencial, lo espiritual, pero por otro lado el cuerpo era algo corruptible, material, algo inferior. El cuerpo venía a ser la prisión del alma. Por lo tanto, bajo la visión de los filósofos griegos, el alma era eterna, pasaba por un momento en donde se encarnaba en la historia, en un cuerpo, y luego de eso, cuando moría la persona, el alma se liberaba. Ese era el proceso por el cual lo entendían los griegos. Por tanto, según la visión de ellos, el alma no tenía un origen. El alma preexistía, por decirlo de alguna forma. Nosotros bíblicamente hemos visto de que toda creación proviene de Dios, de su palabra, de su voluntad. No es que las almas hayan sido eternas o preexistentes. Y acá hay algo interesante. No sé si ustedes conocen alguna doctrina o alguna religión que hable de la preexistencia de las almas. No sé si lo han escuchado alguna. Son estas sectas que andan a veces puerta por puerta. No, los otros. Los mormones. Los mormones, o también se llama la iglesia de los santos de los últimos días, ellos creen en la preexistencia del alma. Para ellos, nosotros existíamos antes de nacer, por ejemplo. Éramos almas que estábamos con Dios. Vinimos a la tierra a experimentar, a crecer, a avanzar espiritualmente y después volvemos a ese lugar de donde proveníamos, según la visión de ellos, ¿ya? Yo le invito a que cuando vaya un mormón o se los topen en la calle, pregúntenle y conversen de ese tema, ¿ya? Ellos lo ven de esa forma, ¿sí? El otro día hablaba con un colega que tiene dos amigos, uno mormón y uno testigo de Jehová. Y dice que siempre tienen como discusiones por las iglesias de cada uno. Y ahí él me decía que el mormón creía en Jesús. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí. Y ahí eso no es desconocido. El tema es si lo ven como el Dios revelado o el Dios encarnado. Ahí hay una distinción. Es que los mormones no lo ven lo ven como Un profeta. Sí. Y lo digo porque yo en algún momento igual entré alguna vez a la iglesia mormona y totalmente diferente Sí. a una iglesia cristiana que realmente cree Hay distinciones con respecto a cómo las sectas conciben la idea de Dios. Y en este caso, tanto los testigos de Jehová como los mormones
tienen una visión distinta de quién es Jesús con respecto al cristianismo. Lo ven como un profeta, como un simple hombre, como una manifestación de Dios, pero no como el Dios verdadero o el Dios trino, ¿sí? Entonces, decía él que él no quería, como que él le volviera a la iglesia porque, de hecho, esos dos amigos siempre están diciendo, este otro amigo está en una iglesia equivocada y el otro dice lo mismo. Y él dijo, yo lo único que sé es que a mí me dijeron que yo tenía que creer en Dios y que no era necesario ir a una iglesia. Y eso. Sí, sí. Eso también, bueno, por una parte es cierto que tienes que creer en Dios, sin embargo, por otro lado, la misma Biblia enseña de que tienes que ser parte de una comunidad, de ser parte de una iglesia. Entonces, esa idea de yo puedo creer, pero no necesariamente congregarme junto con los que creen, no tiene mucho sentido bíblico. Y de hecho contradice toda la lógica de los tiempos finales, cuando va a estar todo el pueblo de Dios reunido. O sea, si no te quieres reunir ahora, ¿qué sentido tiene después? Entonces, es como una incoherencia ahí. Hermano Igor. Ellos son arrianos. La herejía que viene de muchos siglos de los padres de la iglesia, y Arrio decía de que Jesús era creado. Exacto. Y de ahí empezó esa herejía. Los testigos de Jehová y los mormones repiten esa herejía. Le quita la divinidad a Cristo. Exacto. Es un simple hombre, Ya. profeta. Volvamos, hermano, a el alma, ¿ya? Porque podemos estar todo el rato hablando de... podríamos tratarlo a futura. Entonces, claro, la visión griega, que también comparten los mormones, esta idea de almas preexistentes, que han estado siempre con Dios, o que no necesariamente son creación de Dios. Por lo tanto, eso contradice también el relato bíblico. Y de hecho, Eclesiastés 12:7, si alguien lo tiene, que lo lea, nos va a decir un poquito acerca del destino del alma o también del origen. Eclesiastés 12:7. Ya, dale nomás, Denise. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo hizo. Ya, entonces Eclesiastés nos da esa idea de que al morir el cuerpo va a la tierra, al polvo, pero el espíritu o la parte inmaterial, ¿a dónde va? A Dios. ¿Quién lo dio? O sea, en estas reflexiones del predicador señala de que esta parte inmaterial proviene de Dios y vuelve a Dios, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, a diferencia de la filosofía griega, nosotros vemos de que el alma pertenece a Dios, es creación de Dios. No es algo independiente fuera de Dios, es algo que responde a un propósito de Dios, porque es creación de Dios, ¿ya? Entonces, bajo la lógica de los griegos, como les decía, el cuerpo venía a ser la prisión del alma, ¿ya? Una idea totalmente antibíblica también, porque nosotros vemos de que, y lo leíamos en Génesis, el ser humano pasa a ser un ser viviente ¿cuándo? Cuando Dios da el soplo de vida al cuerpo. Por lo tanto, ese ser viviente está conformado por el cuerpo, que es bueno también, porque es creación de Dios, además de la parte inmaterial. No hay una dualidad en ese sentido, ¿ya? Entonces, en los tiempos de Pablo también estaba esa idea de que lo importante es el alma. El cuerpo da lo mismo. O sea, tú haz lo que quieras con tu cuerpo. Inmoralidad sexual, lo que tú quieras. Porque en realidad lo que importa es el alma. Eso es totalmente antibíblico y anticristiano. Nosotros creemos tanto que el cuerpo como la parte inmaterial son creación de Dios, por lo tanto, son importantes que las rindamos ante Dios, ¿ya? Eso en relación a el alma. Ahora bien, nosotros estamos hablando de la inmortalidad. Y podríamos definir la inmortalidad como el estado en que el hombre no está sujeto a los efectos de la muerte, ¿ya? Inmortal, que no está sujeto a los efectos de la muerte. Eso significa inmortal. Ahora bien, yo les hago la pregunta. ¿El ser humano fue en algún momento inmortal? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Y justifique. ¿El ser humano fue en algún momento inmortal? ¿O lo será? Bajo esa definición,
el estado en el que el hombre no está sujeto a los efectos de la muerte. Supone que sí, ¿Ya? antes de la caída, el hombre podía haber sido inmortal, porque Romanos dice que, igual, hablando del pecado, como entró el pecado, también dice que entró la muerte. Romanos ¿Ya? dice que por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Entonces, se supone que entró la muerte en algún momento. ¿Ya? Y antes de la caída el hombre era inmortal, pero creo que estaba sujeto a condiciones. A la condición del pacto de obra podría haber sido Ya. cumplirlo o no cumplirlo. Por algo, si no lo cumplió, murió. ¿Ya? ¿Bien? Entonces el Pepe dice que sí, que en algún momento el hombre fue inmortal. Condicional. Condiciones. Yo digo que no, Usted dice que no. ¿Por qué? porque, como usted acaba de decirlo, Dios es el único inmortal. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que hacer, de acuerdo a lo que ¿Ya? estamos estudiando. ¿Sí? La inmortalidad solamente le pertenece a Dios. ¿Ya? ¿Alguien más se anima? Sí, Magda y después hermano Ismael. Yo creo que sí es inmortal porque él le dice que de todo árbol comerá, pero menos del bien, de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comiere de ese árbol, ciertamente morirá. O sea, si no comía, no iba a morir. ¿Ya? Hay todo un debate con respecto a eso, si existía o no la muerte. ¿Cómo entender la muerte? Es difícil, hermano Ismael. Y yo pienso igual que Magda en ese sentido, porque antes que el hombre comiera del fruto prohibido, no sabía que existía la muerte, no sabía que iba a morir, que iba a saber que había un término de la vida. Y antes el hombre vivía en comunión con Dios, y al vivir en comunión con Dios debiera ser eterno, porque si nosotros tenemos una comunión con Dios y nos consagramos con Dios, el Señor, ¿qué nos dice? Nos dice que viviremos eternamente con Él. Y yo pienso, no sé, ese argumento. Ya, perfecto. Sí, esta pregunta genera un poco de debate también en los círculos teológicos de entender si efectivamente el ser humano fue o no inmortal, o es o no inmortal. Bajo la definición que yo les daba de que entendemos la inmortalidad como el estado en el que el hombre no está sujeto a los efectos de la muerte, podríamos decir que sí, que el ser humano era inmortal, en el sentido de que la muerte no había entrado a la creación, y por lo tanto el hombre no sufría la muerte espiritual ni la muerte física. Sin embargo, como también decía el hermano Leo, esa cualidad o ese atributo proviene de Dios. No es que en sí el ser humano haya sido por naturaleza inmortal, sino que Dios o el ser humano, al tener esa comunión con Dios, no estaba sujeto a los efectos de la muerte. Entonces, podemos responder de esa manera. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con el inconverso? ¿Se le podría decir inmortal al creyente? ¿Se le podría decir inmortal al inconverso? ¿Cómo entendemos esta idea de muerte y esta idea de vida? ¿Se acuerdan que hace como 2 clases atrás nos preguntábamos qué es la vida? Porque si entendemos lo que es la vida, vamos a entender lo que es la muerte. ¿Qué es la vida en sí, bíblicamente? ¿Ya? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? ¿Bien? Tener una relación con el correcto con Dios a través de Cristo. ¿Ya? ¿Bien? Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Exacto. Entonces, si yo creo en Él, voy a ir por el camino correcto. ¿Ya? Voy a tener vida eterna. Ya, muy bien. Ahí está el punto que mencionaban tanto Susana como el hermano Ismael, esta idea de que en Cristo está la vida. ¿Y cómo entendemos entonces lo que es la vida si Cristo dice serlo? Y aquí me tomo de una definición que da Herman Bavinck en su libro Dogmática Reformada,
Y él señala o concluye que la vida es la comunión con Dios. Eso es la vida del ser humano. O sea, cuando un ser humano pueda decir viví la vida o vivir realmente la vida, es porque en su vida tuvo comunión con Dios. Y por eso Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. O sea, a través de Jesús nosotros tenemos comunión con Dios. Tenemos la restitución de esa comunión con Dios. Por tanto, y según Bavinck también, la muerte es lo opuesto a eso. Es lo opuesto a la comunión con Dios. Por lo tanto, la muerte es la pérdida de la gracia de Dios, es la pérdida de la bendición, la pérdida de la comunión con Dios. Por tanto, la verdadera vida considera la comunión con Dios y la obediencia a Él. En contraposición, la muerte es lo contrario a eso. Eso es la muerte. Estar lejos de Dios, estar separado de Dios, no tener comunión con Dios. ¿Sí? Dice que cuando creemos en Cristo pasamos de muerte a vida. Exacto. Cuando tiene Cristo, o cuando viene Cristo a nuestra vida, nosotros vivimos. Los demás están muertos en delito y pecado. Exactamente. Esa es la vida eterna en realidad. Restituir la comunión con Dios a través de Cristo, pasar de muerto a vivo. ¿Sí? Entonces, tomando esa definición, el hombre como ser espiritual y material, podríamos decir que igual permanece, separado de Dios o junto con Dios. O no se podría decir así, porque si estar separado de Dios significa no tener comunión con Dios, significa tener muerte, pero el espíritu o la persona, el ser, sigue existiendo, activo. claro, exactamente. Pero no disfruta de la vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el concepto de inmortalidad tenemos que tener una definición clara para ver o aplicarla en el buen sentido. ¿Ya? ¿Cuándo el ser humano es efectivamente inmortal? Cuando tiene su comunión o tiene restituida su comunión con Dios. Ahí podríamos decir que somos inmortales, porque la muerte no tiene efectos sobre nosotros, porque en nosotros está la vida. O sea, ¿Sí? podemos tener vida eterna o muerte eterna. Claro, son los dos caminos en realidad. ¿Ya? O sea, con respecto a lo que habla, por ejemplo, que nosotros, o que un inconverso sigue estando vivo, me acuerdo cuando Jesús va con la mujer samaritana y le dice que si bebe de ese pozo va a seguir teniendo sed, pero si bebe del agua de la vida de Jesús, ahí va a vivir eternamente. Exacto. ¿Sí? Hay una verdad espiritual ahí. ¿Alguien? Hermano Igor. Por eso se habla del nuevo nacimiento. Claro. Luego Pablo va a decir que nueva criatura somos en Cristo. Pero el hombre viejo, esa naturaleza caída, queda separada. Y esa es la diferencia con los inconversos. Los inconversos no tienen eso, no tienen vida eterna. Exacto. Tienen muerte y condenación. Magdalena y después hermano Leo. Solo iba a decir que Juan 3:16. Ya, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Ya? Hermano Leo y después hermano Igor. Tengo que avanzar, hermanos, por favor. El cuestionamiento que hago es que lo hemos visto en la escuela dominical, en el estudio bíblico, que nadie, nosotros somos pecadores de todas maneras. Sí. No hay nadie bueno ni justo. Por lo tanto, siempre vamos a vivir en pecado. Y al vivir en pecado no estamos en comunión. Exacto. Entonces, los creyentes, ahí donde la tengo la duda yo, ¿Ya? si yo soy creyente, soy un hombre que recibí a Cristo, soy el hombre nuevo, pero peco. Voy a pecar porque lo vimos el domingo pasado. Nuestro corazón es traicionero. ¿Ah? Nosotros, si pensamos, a lo mejor no consumamos, pero estamos pensando. ¿Ah? Entonces, si yo creo y sigo pecando, ¿estoy en comunión con Dios? ¿No estoy en comunión con Dios? ¿Estoy vivo o estoy muerto? Ya, Esa es mi pregunta. muy buena pregunta. Profunda su pregunta. Por naturaleza, el ser humano está muerto, lejos de Dios, separado de Dios. Esa es su condición.
Entonces el ser humano, si ocupamos estos conceptos, es mortal, porque está sujeto a la muerte, al pecado, a la desconexión con Dios. El creyente, por otro lado, que ha nacido de nuevo, que su corazón ha sido transformado, él como cree en Cristo pasa de muerte a vida. Por lo tanto, su comunión con Dios a través de Cristo ha sido restituida. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vemos en el Evangelio. Por la fe en Cristo somos hijos de Dios. Pasamos de muerte a vida. Esa es nuestra identidad. Tenemos comunión con Dios porque el Espíritu Santo también está en nosotros. Sin embargo, dado que todavía están los efectos del pecado o los efectos de la vieja naturaleza, uno sigue o podría seguir pecando, que obviamente no es el ideal, no es parte de nuestra identidad el pecar. El pecar deben ser, por decirlo de alguna forma, errores, más que una condición de vida. Sin embargo, esos pecados, esas faltas, como están cubiertas en Cristo, esas no dañan mi comunión directa con Dios. Obviamente dañan mi espiritualidad. A veces mi espiritualidad puede estar por el suelo, dado que estoy pecando y no me estoy arrepintiendo. Pero mi comunión con Dios esa no se daña. ¿Por qué? Porque en Cristo fue saldado ese pecado. Por lo tanto, yo tengo una nueva identidad. Ya no soy un pecador por naturaleza, sino que soy una nueva criatura en Cristo. Que estoy luchando con el pecado, sí. Pero el Señor, a través de su Santo Espíritu, su palabra, los medios de gracia, me lleva cada vez más hacia Él. Y el pecado ya no es una actitud constante de mi vida, sino que deben ser excepciones en mi vida. Esa es la distinción, ¿ya? Sí, cortito, siempre tengo que avanzar, hermano. Yo siempre lo he visto así, o lo aprendí así en la Escritura. Somos santos en posición, no en condición. Eso es lo que Pablo va a ver. Y el término que ocupa Pablo cuando dice fuimos justificados, es un término legal. La deuda nosotros no la podíamos pagar. Y la justificación es que alguien pagó por mí. Y cuando Dios nos ve en Cristo, nos ve a Igor. Porque si Él ve a Igor, yo estoy condenado. Él ve a Cristo en mí. Y esa es la sustitución. Por eso hablar de pero la justificación es buena entenderlo. Ya. Bien. Avancemos, hermanos. Me quedan una buena parte de esto, porque ahora vamos a usar la Biblia, ¿ya? Así que si tienen distintas versiones va a ser interesante, son todas bienvenidas, menos algunas que no son muy buenas traducciones, pero no se los voy a decir porque puede que las tengan, así que quédense con la duda. Pero sí, NBI, Reina Valera, ocúpenlas nomás, ¿ya? Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento trabajan estas ideas, ¿ya? De la inmortalidad del alma. Aquí hay que ser honesto nuevamente. Este concepto tiene un mayor desarrollo más en la filosofía griega que en la misma Biblia, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la Escritura, en sus pasajes, en sus textos, nos muestran que esto podemos afirmarlo bíblicamente, ¿ya? Entonces vamos con Eclesiastés 3:11. Si alguien lo tiene ya, Pepe. Otra persona busque el Salmo 16 y otra persona el Salmo 49. Salmo 16, ya, y Salmo 49, ya, hermano Leo o Adriana, cualquiera de los dos. Eclesiastés 3:11, acá lo tenían, sí. Ya, léalo. Bien fuerte, ¿no es? Eclesiastés 3:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí toda era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Perdón, era 3:11. 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo acá Eclesiastés? Ya, pero algo más. Puso eternidad. Que puso eternidad. Es como, dicho de otra forma, Dios en nuestra conformación de humanidad nos puso esa idea de que existe algo eterno. Es como Dios puso la eternidad en nuestro corazón, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el Antiguo Testamento está esta idea de la eternidad, de que las cosas trascienden más allá. Entonces vamos a colocar el concepto de eternidad en el corazón.
Ahí, eternidad del corazón. No me da el espacio. Salmo 16, 10. La Denise. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya, cuando habla del santo vea corrupción, está hablando de la muerte. Ya la corrupción, la descomposición del cuerpo. Eso es como también corrupción lo trata la Biblia. Pero antes de eso menciona un concepto, el Salmo 16, que es, Porque no dejarás que mi alma en el Seol. mi alma vea Que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. en el Seol. Me pregunto. El Seol, ¿le suena? ¿Cómo se escribe Seol? S-E-O-L. Hay algunas que tienen H entre medio, ¿ya? Pero, hermano Igor. La NB dice, no me abandonarás en los dominios de la muerte. Ya, bien. ¿Alguien tiene otra versión? Aprovechando de ya. Usted tiene NBI, entonces lo vamos a usar para la NBI. ¿Alguien tiene las Américas o...? No, nadie. La NTV también. Salmo 16, 10. La NB dice, Sí, no, es la NTV. dejarás mi alma entre los muertos. Entre los muertos. NTV, ya. La NBI NBI, dice, no me abandonarás en los dominios de la muerte, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. ya, perfecto. Esto lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase, posiblemente. El Seol representa algo dentro de la cultura hebrea. ¿Ya? No necesariamente, y aquí hay que ser honesto, no necesariamente hace referencia como al estado de negatividad, en el sentido del infierno. No necesariamente hace referencia a eso, sino que hace también referencia como a la muerte en sí, al estado de muerte. Y por eso algunas versiones también lo traducen de esa forma. Más que un lugar en donde están las almas, por decirlo de alguna forma, también podría significar como el estado de muerte. ¿Ya? Es como cuando el credo dice que Jesús descendió al infierno, que eso también podemos verlo. La conformación de esa frase, ya que hay que ser bien honesto, no está diciendo de que Jesús fue físicamente al infierno. ¿Ya? Yo sé que a muchos les va a chocar esto, pero cuando se crea o se añade esa frase al credo, no está diciendo eso. Originalmente lo que está diciendo es que Jesús murió y sufrió los efectos de la muerte. Cuando dice descendió al Hades o al infierno o a la muerte, ¿ya? Pero lo podemos ver más adelante cuando hablemos de los lugares, ¿ya? Hermano, consulta el Seol, entonces sigue siendo lo mismo que el Hades. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Porque el Hades viene a representar también una concepción o una idea, pero en la cultura griega. Entonces, vamos a ir a ver, ¿ya? Pero si no me equivoco, el Hades tiene un aspecto más negativo. Si bien habla de la muerte, creo que apunta a algo más negativo, como de condenación, ¿ya? ¿Alguien había levantado la mano o no? ¿No? Ya. Entonces, el Antiguo Testamento también nos menciona la idea de la muerte en sí. De que es algo en donde el ser humano tiene que ser librado y que el Señor va a librar los justos. E incluso su santo va a librarse de aquello. ¿Ya? No va a haber corrupción. ¿Se entiende la idea, cierto? Ya. Salmo 49, hermano Leo o Adriana. 14 y 15. Y 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los restos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ya, fíjense cómo nuevamente este versículo trabaja esa idea de la muerte, del poder de la muerte, al cual el justo va a ser librado de ese poder o ese efecto. ¿Ya? ¿Sí? La NB dice, como ovejas guiadas por la muerte, están destinados al sepulcro, sus cuerpos se consumirán allí, lejos de sus mansiones suntuosas, por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos, pero Dios me rescatará de las garras de la muerte y con Él me llevará. Exacto. Tiene una visión escatológica ese salmo, que Dios me va a rescatar de los efectos del pecado, de la muerte. ¿Ya? Vamos entonces a avanzar.
Antiguo Testamento nos muestra esta idea de la eternidad en el corazón del ser humano, que al menos en la cultura judía ya lo tenían presente, esta idea del Seol o la muerte en sí como un poder que atrapa, que es un castigo, en el sentido de la paga del pecado. Y acá les tengo otros pasajes que son interesantes, y espero que no nos tome tanto tiempo conversarlos. Levítico 19, 31, ¿alguien que lo quiera leer? ¿Algún voluntario? Levítico 19, ya, la Ale. Y otra persona, Levítico 20. Ya, hermano Leo. Ya, y espero que esto nos dé para largo. Levítico 19, 31 y Levítico 20, 27. Bien fuerte. Levítico 19, 31. Ya, dale, la NTV. No te contamines al recurrir a los medios o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra tu respeto por las personas de edad. Dime a Dios. Yo soy el Señor. Ya, ese es 31, ¿cierto? Ya. El Levítico 20, 27, hermano Leo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerte o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre él. Ya. Aquí vemos dos prohibiciones. En realidad es la misma, pero a través de dos pasajes. ¿Qué es lo que Dios está prohibiendo acá? ¿Mm? Exacto. O sea, dentro de la cultura o lo que ellos entendían, al parecer eso era posible, el consultar a los espíritus que ya no están en el plano terrenal. Y Dios lo prohíbe. ¿Ya? Ahí hay que ser tajante, Dios lo prohíbe. Ahora solamente vamos a hablar de esto como una posibilidad. ¿Ya? En las clases futuras vamos a hablar y ver si es que realmente esto es factible o no. ¿Ya? De momento, una posibilidad que está prohibida por Dios, el consultar a los espíritus, a los muertos. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente está esta idea de que alguien que parte del plano terrenal sigue existiendo. ¿Por qué? Porque estaba la tentación de recurrir a conversar con alguien muerto. ¿Ya? Deuteronomio 18:11 y otra persona busque Isaías 8:19. ¿Ya? Deuteronomio 18:11 y otra persona Isaías 8:19. Ya. Deuteronomio primero. Ya, Pepe. Otra persona busque Job 19. Ya, la Magda. Ya, vamos con Deuteronomio. Ni el encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ya, nuevamente la prohibición de eso, ¿sí? Lo dice más en el vocabulario que usamos ahora, dice tampoco hacer oscuro, servir de medio, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Ya, nuevamente la idea. Germán, tienes Isaías, ¿cierto? 8:19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ya, nuevamente está esa confrontación. Y ahí vemos el sentido que busca Dios. Tu confianza no esté en lo que te puede decir un muerto. Tú tienes que confiar en Dios. No tienes que preguntarle a los muertos, pregúntale al Dios vivo. Ese es el principio teológico que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente se reafirma esta idea de confiar en Dios y no en los espíritus. ¿Ya? Nuevamente, insisto, lo vamos a dejar como una posibilidad. A futuro vamos a hablar si es factible o no, bíblicamente. ¿Ya? Isaías, no, eso lo leímos recién, Job 19, ¿cierto? 23, 27. Quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas, quien diese que se escribiesen en un libro
que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y aquí se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ya, muy bien. Job 19, 23, 27. ¿Qué es lo que está diciendo Job acá? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el concepto que está hablando Job acá? Más que eso. Habla de carne, ¿cierto? Pero ¿de qué está hablando? Fíjense, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿De qué está hablando? De la resurrección. De la resurrección. Por lo tanto, el concepto de resurrección está en el Antiguo Testamento. No aparece solamente en el Nuevo, con las palabras de Jesús, sino que esta idea de que va a llegar un día en donde mi carne, el polvo va a volver y vamos a ver a Dios, está presente en la teología de Job. Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Y si usted no lo sabía, Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, al parecer. Por lo tanto, es algo que está desde siempre, esta idea de que la muerte física es un efecto del pecado. Sin embargo, el justo, aquel que confía en Dios, aunque su carne vea corrupción o se muera, se descomponga, va a llegar un momento en donde va a ser restaurado corporalmente. Y eso es lo que señala Job en esta declaración. Daniel 12:2, alguien que lo lea, y con eso cerramos el Antiguo Testamento. Sí, Daniel 12:2. ¿Algún voluntario? Ya, Daisy. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchas gracias. Clarísimo, y es bastante parecido a los textos del Nuevo Testamento. Va a haber una resurrección, eso es lo que está diciendo Daniel en este caso. Por lo tanto, nuevamente, el Antiguo Testamento trabaja de forma implícita esta idea de la inmortalidad del alma. O sea, hay un concepto de eternidad en el ser humano. Vemos esta idea del Seol, de la muerte, ¿ya? No sé si como lugar, pero sí como las garras de la muerte o la consecuencia de la muerte. Vemos también la prohibición de consultar a muertos, espíritus, el uso de mediums, y también el Antiguo Testamento trabaja esta idea de la resurrección. O sea, en los tiempos los tiempos antiguos, esta idea de que el cuerpo físico va a resucitar estaba presente, ¿ya? No creían que se acababa todo, ¿ya? Sino que había algo más allá porque estaba esta idea de la eternidad. Vamos con el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento trabaja esta misma idea. Vamos a leer Lucas 23. ¿Algún voluntario? Lucas 23, Lucas 23, 43. Otra persona, Juan 11, ¿ya? Hermano Olegario, Juan 11, 25. Otra persona, 2 Corintios 5, 1. ¿Algún voluntario? 2 Corintios 5, 1, hermana Adriana. ¿Ya? Vamos con esas tres lecturas primero y vamos sacando las ideas. Sí, la primera es Lucas 23, 43. Ya, ¿se acuerdan de esa historia? El ladrón en la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Nuevamente, no vamos a hablar del lugar. Eso lo vamos a ver más adelante, del lugar. Pero sí lo que Jesús está diciendo es que posterior a tu muerte física vas a estar conmigo. ¿Ya? Juan 11, 25. Hermano Olegario. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
Ya, perfecto. Entonces, podemos decir de que el Nuevo Testamento sigue trabajando esta idea de la vida post-muerte física. Se lo dice Jesús al ladrón de la cruz, y también dice que aunque esté muerto, el que cree en él va a vivir. Nuevamente esta idea de que trasciende lo terrenal. 2 Corintios 5:1, hermana Adriana. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ya, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? ¿Qué idea está trabajando Pablo acá? ¿Ya? ¿Qué está diciendo Pablo? En 2 Corintios 5:1. No escucho. 2 Corintios 5:1. ¿Qué está diciendo Pablo? Que se terminen las cosas acá, tenemos una casa eterna en el cielo. ¿Ya? Habla del cuerpo, que el cuerpo se desvanece o se deshiciere. El Señor tiene preparada una eternidad para nosotros. Está hablando de las moradas eternas. O sea, está dicho en nuestro contexto, hermanos. Si en algún momento, por algo que pasa, este templo, este lugar se cae, no se preocupen. Hay una morada eterna que va más allá de lo que puedan nuestras manos hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, él también desarrolla esta idea de las moradas eternas, que también Jesús lo dijo. Por lo tanto, hay algo más allá de lo físico, de lo terrenal, esta morada eterna. Vamos a continuar con Mateo 11. ¿Alguien que lo quiera buscar? Mateo 11. Ya, la Ale. Y Romanos 2. Ya, hermano Leo. Mateo 11 del 21 al 24 y Romanos 2 del 5 al 11. ¿Qué aflicción les espera por así que les caen? Pues si en la perversa ciudad de Tiro y Sidón hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, ¿acaso sus habitantes habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose cenizas sobre la cabeza en señal de arrepentimiento? Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo. No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Ya, muy bien. Hay unas palabras de advertencia con respecto al pecado. Y Romanos 2 del 5 al 11. Del 5 Al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que, perseverando en bien, hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ya, muchas gracias. ¿Qué ideas hemos desarrollado acá? El castigo eterno y la vida eterna como contraposición. Aquellos que están en Dios, aquellos que tienen comunión con Dios, van a disfrutar de la vida eterna. Aquellos que rechazaron a Dios, aquellos que están lejos de Dios, van a sufrir el castigo eterno. Por lo tanto, está nuevamente esta idea de la eternidad, que la existencia no se acaba con la muerte física, sino que después de eso también vienen las consecuencias de cada una de las decisiones. Magda. Tengo una duda con la parte
y enojo a los que son contenciosos. No sé si eso se refiere como a... O sea, no sé muy bien a qué se refiere, porque uno igual confunde que el cristiano tiene que enfrentar a nadie, por ejemplo. Como que tiene que evadir todo lo que sea problema, o dejar pasar todo lo que le hacen a uno. Romanos 2, ¿o no? Sí, en Romanos 2:8 lo dice mejor dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad, para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. No habla de intención. Sí. Pero ¿cuál es la duda? No, eso que de repente uno duda si enfrentar o no a una persona porque no quiere tener algún conflicto. Ah, ya. Porque el cristiano... Ya. Sí, aquí hay que tener una observación y un cuidado cuando Pablo habla de ciertas características o cualidades de los que no heredarán el reino de los cielos. No es que Pablo esté apuntando a nuestras obras en sí. Lo que él está hablando acá es una condición. Aquellos que rechazan a Dios manifiestan todas estas cosas. Son contenciosos, tuercen la verdad, hay ira, rechazan a Dios, viven en inmoralidad, mienten. Esas son las consecuencias de una condición caída. Y de hecho Pablo en una parte va a decir, y esos serán ustedes. Por lo tanto, lo que Pablo está enfatizando también acá es que la vida del creyente tiene que ser totalmente distinto a eso. ¿Ya? Nuestro estándar debe buscar no hacer eso. Sí, pero la duda es en la práctica, por ejemplo, en el trabajo. Si yo me enfrento a una persona no creyente y veo que está haciendo algo injusto, algo incorrecto, debo no enfrentarlo así como causar algún problema, porque si soy cristiano no dejo pasar las cosas. Ya, sí. O debo enfrentar porque yo sé que eso no está correcto, Sí. aunque genere que quizás esa persona me va a odiar. ¿No? Sí. Yo en lo personal creería de que cuando Pablo hace este listado y menciona estas cualidades, son acciones que provienen de un corazón caído. Hay una motivación que rechaza a Dios en primer lugar por detrás. Sin embargo, y esto es mi opinión, cuando uno es creyente y uno ha sido regenerado y vive para el Señor, eso no anula de que vas a tener situaciones en las cuales tú no vas a caer bien, en las cuales tú no vas a ser bien considerado por la gente porque tu mensaje o lo que tú crees es totalmente opuesto a lo que la gente quiere escuchar. Y ahí, en lo personal, yo creo que el cristiano debe ser fiel a sus convicciones, aunque muchas veces eso cause rechazo y te cause o te metas en problemas. Al menos esa es mi convicción, y de hecho Jesús lo dice. No crean que yo vine a traer paz, yo vine a traer espada, en el sentido de que el ser creyente, el ser cristiano, incluso te va a llevar a que te pelees con tu familia. No que andes peleando todos los días, sino que tu forma de entender la vida sea distinto a alguien que no conoce a Dios. Yo creo que el fondo está en cuál es la motivación. Si tu motivación es glorificar a Dios con eso porque sabes que estás en la verdad, yo lo haría. Pero si tu motivación es contraria a eso y en realidad responde a un deseo caído o a una naturaleza caída, eso es pecado, yo creo. Esa es mi posición. No sé si me doy a entender. Obviamente, como una vez un pastor me dijo, tú tienes que saber escoger tus batallas. Y tú también tienes que saber cuándo en ciertos momentos responder y en cuántos momentos recibir la cachetada en la mejilla. Yo creo que también va en la prudencia cristiana, de cómo uno también responde ante las hostilidades del mundo. Pero tu convicción tiene que estar clara en ese sentido. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ya, perfecto. Vamos a cerrar, hermanos, con Lucas 20 y Mateo 25. ¿Ya? Dos voluntarios, Lucas 20 y Mateo 25. Ya, Lucas 20, del 35 al 36. Y Mateo 25, Pepe, Mateo 25, 34. Y con eso cerramos. No, me queda un poquito más. Denme unos minutitos. Lucas 20, 35, 36. ¿Ya?
hermano Olegario lo lee y el Pepe va a buscar entonces Mateo 25, 34. Ya, Lucas 20, al 36. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el signo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Ya, trata la idea de la resurrección y lo hace semejante a los ángeles, que después no se casan ni hacen esas cosas. Ya tiene que ver con eso de la resurrección. ¿Y Mateo 25, 34? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid al reino de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya, trabaja esta idea del reino celestial. Nuevamente algo que va más allá de lo temporal, porque cita también que es preparado desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente esta idea de la eternidad en el corazón. Por tanto, el Nuevo Testamento va a trabajar esas ideas, ¿ya? La vida post-muerte, esta idea de las moradas eternas, el castigo eterno, la vida eterna, la resurrección del cuerpo, o también la resurrección espiritual, ya ahí lo podemos ver más adelante igual, y esta idea del reino celestial, que está preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, son cosas bastante coincidentes, al menos en lo que es la resurrección, al menos esta idea de la eternidad, de que la existencia no se acaba con la muerte física. Eso, si tenemos que quedarnos con algo de esta clase, yo me quedaría con eso. La existencia no se acaba con la muerte física. El ser como persona, en este caso de forma espiritual, sigue existiendo, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante. Quiero ir cerrando, hermanos. ¿Han escuchado acerca del aniquilacionismo? ¿Lo han escuchado, no? Aniquilacionismo. ¿Ya? No es sionismo, por si acaso. Aniquilar, tiene que ver con esa idea de aniquilar. El aniquilacionismo es una doctrina que enseña que los impíos, después del juicio final, no van a sufrir un castigo eterno. ¿Ya? Entonces, voy a ahorrar acá para que podamos anotar el concepto. Ya, es aniquilacionismo. Ese es el concepto, es una doctrina, ¿ya? ¿Qué es lo que enseña esta doctrina? Que después de la muerte física o del juicio final, ahí va a depender de cómo se explique, el impío va a ser destruido completamente, va a desaparecer, va a ser aniquilado. Entonces aquí yo he visto dos posiciones con respecto a esto. Uno postulan que es aniquilado en la muerte física, o sea, el alma, o sea, apenas alguien muere, el alma deja de existir, eso es lo que está diciendo. Y por otro lado, hay otros que postulan que es después del juicio final, lo cual no tiene mucho sentido. O sea, no tiene como sentido juzgar o que los pecadores sean juzgados por sus maldades y después de eso dejen de existir. Es como que el sistema judicial de hoy en día dicta sentencia a un asesino, un violador, y le dice: tú eres condenado a 100 años de cárcel o cadena perpetua, pero ahora dejas de existir y no lo cumples. Es como raro, un poco injusto. Pero esto propone el aniquilacionismo, ¿ya?
Hay dos formas de interpretarlo. Algunos dicen, tú mueres físicamente y tu alma es, por decirlo de alguna forma, aniquilada, deja de existir. Ya no existe más, no hay conciencia, no hay nada. Tú como persona, como ser, ya no exististe más. Por otro lado, si es que se interpreta de esta forma, sería que una vez que venga el juicio, esa alma o ese ser, si es que es resucitado, sería juzgado ante el tribunal, sin embargo, después de eso sería eliminado. ¿Ya? Y eso totalmente contradice las Escrituras. ¿Ya? Las Escrituras son claras al mencionar esta idea del castigo eterno, esta idea del juicio eterno, de que incluso la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, hay una idea de condena, de juicio. Porque, siendo bien honestos, si esto fuese real, como que pierde todo el sentido esta idea de urgencia del Evangelio. Sería un premio para los obedientes, pero para los que no obedecen, da igual, ¿cierto? Se podría interpretar así. Entonces, claro, esta desviación doctrinal podría provocar eso, de que en realidad decir, da igual si soy bueno o malo, total, después yo no tengo nada que hacer. Cuando la Escritura nos dice lo contrario. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante con la historia de, por ejemplo, el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de eso? Hay un sufrimiento, hay una condición de dolor. ¿Qué es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster? Artículo 32, y esto es lo que vimos hoy y la clase anterior. Los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo, ¿cierto? Y ven la corrupción, o sea, la degradación del cuerpo, la descomposición. Pero sus almas, y fíjense lo que dice la Confesión, que ni mueren ni duermen, o sea, no mueren, pero tampoco están reposando, ya lo vamos a ver más adelante, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. ¿Ya? Citando Eclesiastés, lo que leíamos al inicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y nuevamente reforzar esta idea. Post muerte física, esta parte inmaterial sigue existiendo. ¿A dónde va? Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero sigue existiendo. Bien, hermanos, vamos a ir cerrando. Preguntas. A ver si pusieron atención. ¿Cómo la filosofía griega entendía la inmortalidad del alma? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Preexistente, muy bien. Que el alma existía antes de la encarnación. Exacto. Y de hecho era mucho mejor antes o después, pero no la vida en sí. Esa es la filosofía griega. El cuerpo es la prisión del alma. Muy bien, por lo tanto la muerte era la liberación del alma. Muy bien. ¿Cómo el Antiguo Testamento desarrolla la idea de inmortalidad del alma? ¿Bajo qué conceptos o qué ideas trabaja el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Lo anotamos. El Seol, la resurrección. ¿Qué otra idea más trabaja el Antiguo Testamento? La eternidad. El Espíritu vuelve a Dios. Hay uno más que falta. El Seol, los muertos también, consultar, los medios. Entonces está esta idea de que post-muerte hay algo más. ¿Ya? ¿Y el Nuevo Testamento cómo trabaja esto? La vida eterna, la muerte eterna. ¿Qué más? El juicio, las moradas eternas, la vida en Cristo, pasar de muerte a vida, la resurrección. Muy bien, muy bien. Entonces, esta idea de la inmortalidad del alma está en las Escrituras. No como concepto en sí, pero sí está desarrollado en las Escrituras. Cortito, hermanos. ¿Qué respuesta damos desde el cristianismo a consultar a los muertos? ¿Qué respuesta damos? A consultar a los muertos. A consultar con los muertos. Que no corresponde, ¿ya? Que está prohibido por Dios. ¿Ya? Entonces, eso da para largo. Podemos verlo más adelante, pero al menos bíblicamente hay una prohibición, ¿sí? Cuando los católicos hacen intercesión por los muertos, por los santos que están muertos. No necesariamente. Lo vamos a ver en la próxima clase.
lo que ellos hacen ahí es sacar o tratar de sacar al muerto del purgatorio. No es que ellos se estén comunicando con ellos, sino que lo que están haciendo es lograr que ellos salgan de ese lugar. ¿Ya? Pero lo vamos a ver más adelante. No, yo me refiero cuando le oran a los santos, que son personas que murieron, por intercesión, por oración. Ah, podría... Podría contarse como lo que decía, que no había que hablar como los mártires. Claro, por los patronos, o por la Virgen, o por San Agustín, San Tomás, lo que sea. Claro, sería como también, podríamos interpretarlo así. Pero ellos lo hacen bajo la concepción o la idea de que ellos están con Dios. Y que ellos, por tanto, podrían interceder porque están cerca de Dios. Claro, exactamente. No sé si ustedes han escuchado una canción de Tercer Cielo que se llama Yo te extrañaré. Esa es una canción de alguien hablando con un muerto. No sé si lo habían pensado, pero es muy bonita, muy tierna, pero lo que está narrando esa canción es un vivo hablando con un muerto. La dejo ahí, ¿ya? La dejo ahí. Hermano Igor, usted quería decir algo. No cantamos Tercer Cielo acá. En la Divina de Endor, sí. Vamos a hablar también de eso. ¿Será efectivamente o no, Samuel? ¿Lo permitió Dios? También da para hablar, pero al menos bíblicamente está prohibido. Es una, no sé si aberración, pero es un pecado ante Dios, ¿ya? Porque, y esto yo creo que es la esencia, es desconfiar de Dios y querer confiar en alguien que murió en realidad. Yo creo que lo leíamos también en Isaías. Está esa idea, tú no puedes confiar en un muerto, confía en Dios. Ahora la pregunta es, ese tipo de comunicaciones, es que existen, y creo que sí, ¿son efectivamente con los muertos? Podemos conversarlo también más adelante, ¿ya? Pero les dejo también esa inquietud, ¿ya? Y última pregunta, ¿hacia dónde va entonces el alma o el espíritu, como quieran llamarlo, cuando una persona muere? ¿Hacia dónde va? A Dios. ¿Algo más? ¿Ya? ¿O se va al purgatorio? ¿O se va al paraíso? A Valparaíso. A Valparaíso. ¿O se va al Seol? ¿O se va al Hades? ¿O se va al infierno? ¿O se va al seno de Abraham? ¿Ah? ¿O queda durmiendo? ¿O queda durmiendo en un estado de inconsciencia? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Así que vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase de hoy. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta clase, te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas guiando, que podamos glorificarte en todo, Señor. Gracias por poder conocerte a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de lo complejo que puede ser para una mente humana poder comprender tus planes, Señor. Podemos conocerte a través de tu palabra. Te pido que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas guiando y que podamos glorificarte en todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.